Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Yo soy Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Les quiero recordar que si aún no están suscritos, por favor háganlo. Y no se olviden de regalarme su like. Y antes de comenzar, les quiero comentar que en este video no van a ver mi cara, solo en el inicio y en el final. Porque la idea es poder subir más seguido y como... No sé si saben, pero lo hago todo sola, o sea, sacar la información, guionar un caso, grabar, editar. Y como tengo otras responsabilidades, me es muy difícil muchas veces llegar con todo. Así que la idea es ir intercalando videos donde yo salga hablando y otros donde solo se vean imágenes del caso y no sea tan complicado para mí el tema de la edición, que es lo que más tiempo lleva. Así que bueno, espero que esta idea les guste. Ya me dirán en los comentarios. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Jeffrey Andrew White nació el 1 de marzo de 1968 en Kenosha, Wisconsin. Era hijo de Kate y Ronald y tenía además un hermano y una hermana. Según sus amigos, era un tipo despreocupado, con una personalidad agradable, un cristiano que asistía a la iglesia con regularidad, aunque eso no lo convertía en un seguidor del camino recto, sino que era alguien a quien le gustaba y mucho las fiestas. Un amigo dijo que cuando salía de fiesta con Jeff todo podía pasar en relación al alcohol, sustancias ilícitas, que podía estar de fiestas días seguidos sin dormir y totalmente fuera de control. El tema es que Jeff no solo era consumidor de sustancias, sino que también las vendía y transportaba por todo el país. En 1996, con 28 años, fue sorprendido contrabandeando una gran cantidad de sustancias desde México a Estados Unidos y fue arrestado hasta que su novia de ese momento, Misty, pagó su fianza. En 1997 todo cambiaría para Jeff, cuando se encontraba descansando en una playa de Galveston y conoció a una mujer, Susan, de 20 años, quien trabajaba como camarera. Jeff quedó encandilado al instante por Susan y, de acuerdo con un amigo, el hombre le dijo que había encontrado a la chica con quien se casaría y formaría una familia. Susan Lucille nació el 24 de abril de 1976 en Houston, Texas, fruto del matrimonio entre Sue y Jimmy. Tenía un hermano gemelo y una hermana mayor que ella, Cindy. Susan creció en el seno de una familia de clase media alta. Su hermana Cindy contaría en una oportunidad que su padre golpeaba regularmente a su madre y que tanto a ella como a sus otros hermanos les enseñaron que eso era algo aceptable, que era normal que los esposos gritasen y abusaran de sus esposas. Susan fue descrita por su familia y amigos como tímida y sensible, que solía llorar cuando sus compañeros se burlaban de ella, ya que no sabía defenderse. Era buena estudiante y fuera de la escuela tenía una vida social activa. Solía salir con chicos regularmente, ya que era muy bonita y solía llamar la atención, aunque aún así no tenía confianza en sí misma, lo que la hacía susceptible a las críticas. Al terminar sus estudios secundarios, Susan se mudó a casa de un familiar, y si bien no tenía un plan claro a seguir, trabajó en una peluquería mientras tomaba clases. Cuando cumplió 18 años, se convirtió en bailarina de topless en un club de striptease, Gold Cup, en Houston. Su familia quedó desconcertada ante esto, ya que Susan siempre había aspirado a ser una joven recatada y apropiada. Igualmente, solo trabajó en el lugar por 2 meses y lo hacía únicamente los sábados, hasta que finalmente encontró trabajo como mesera, y fue entonces cuando conoció a Jeff, el lindo y exitoso vendedor, durante sus vacaciones con amigas en Galveston. Desde el principio, él comenzó a colmarla de atenciones, la llamaba constantemente, le compraba flores y regalos, y la llevaba a clubes nocturnos elegantes. Susan creía que Jeff era encantador y le gustaba que tuviera valores tradicionales. Él quería una esposa que se quedara en casa, hijos, todo lo que ella soñaba. El hombre le confió a sus amigos que quería dejar su vida de fiestas y formar una familia con Susan. Por su parte, ella describió la relación con Jeff como un cuento de hadas. Todos sus amigos veían lo enamorados que estaban el uno del otro y parecían ser la pareja perfecta. En febrero de 1998, Susan quedó embarazada, algo que no fue planeado ya que llevaban juntos menos de un año. Inicialmente ambos hablaron de interrumpir el embarazo, pero luego decidieron continuar, aunque los amigos de Jeff no estaban seguros de que él estuviera listo para ser padre. Cuando Susan transitaba el 8º mes de embarazo, Jeff le entregó un anillo de compromiso y le pidió que se casara con él. Y el 10 de diciembre de 1998 se casaron en una pequeña ceremonia.
La fiesta se realizó en un bar local, que fue lo que pudieron permitirse. El 14 de noviembre nace el primer hijo de la pareja y en abril de 1999 la familia se mudó a una pequeña y bonita casa en el noroeste del condado de Harris. 2 años después, el matrimonio tuvo a su segunda hija. De acuerdo a sus amigos, Jeff estaba muy orgulloso de su esposa y de sus 2 hijos, y, según el mejor amigo de Susan, Jamie, ella sentía que estaba viviendo un sueño. Amaba ser ama de casa, cuidar de los niños y tener la cena lista para su esposo todas las noches. Dijo que ella hacía de todo y realmente se esforzaba por ser la esposa y la madre perfecta. Y además de todo eso, trabajaba a tiempo parcial en un consultorio odontológico, ya que tenía el sueño de convertirse en enfermera y quería ganar el dinero suficiente para pagar su matrícula. Sin embargo, Jeff controlaba todas sus finanzas y Susan debía darle todos los cheques de pago. Y a cambio, él le da una suma semanal de $75 para comprar alimentos para toda la familia y para los gastos de los niños. Y si bien eso lograba cubrir esas necesidades, no alcanzaba para que ella pudiera ahorrar para la escuela de enfermería. Para el otoño de 2002, según Susan, Jeff no estaba ganando dinero como antes y ella no entendía el porqué. Él tuvo que conseguir un segundo empleo en el que tampoco ganaba mucho y además había vuelto a sus problemas de consumo de sustancias, por lo que llegaba a casa ebrio y bajo el efecto de estupefacientes. En relación a esto, Ron White, el padre de Jeff, dijo que si bien su hijo tenía una adicción, esto no era tan grave, ya que su hijo la tenía bajo su control, algo que no es muy coherente. Sabemos que si alguien es adicto es justamente porque no puede controlarlo. Por otro lado, desmintió a Susan en cuanto a las finanzas, ya que según él, Jeff ganaba mucho dinero y que de hecho en ese momento planeaba construir una nueva casa y le había comprado un auto a Susan. Sin embargo, el matrimonio, que desde afuera parecía ser perfecto, terminó en la peor tragedia en 2003. Y es en este contexto que llegamos al día del hecho. El lunes 13 de enero del 2003, Susan llamó muy molesta a su suegra para contarle que Jeff había llegado de su clase de boxeo bajo el efecto de sustancias y había golpeado a su hijo de 4 años. Y por esa razón tuvieron una discusión y ella lo echó de casa, por lo que él se habría ido caminando. Esto tomó por sorpresa a Kay, quien había hablado por teléfono con su hijo cuando regresaba a su casa de la clase de boxeo y parecía estar bien. Susan también llamó a su amigo Jamie y le contó que tuvo una fuerte discusión con Jeff y que él había tenido un fuerte ataque de ira. Este, preocupado, le aconsejó llamar a la policía y denunciar a su esposo, pero ella no lo hizo, al menos en ese momento. El martes 14 de enero, Susan fue a ver a su médico. Estaba cubierto de hematomas y cortes. Ella le contó que fueron consecuencias del ataque de Jeff durante una discusión el día anterior. Hasta ese momento Susan no le había dicho ni a su suegra ni a su amigo que su esposo fue violento con ella, sino que solo había golpeado a su hijo. El médico insistió a Susan para que obtuviera una orden de restricción contra Jeff. El miércoles 15, Susan se presentó en la estación de policía del condado de Harris y le contó a un agente sobre el consumo problemático de Jeff, que le había atacado a su hijo y a ella. Sostuvo que le había tomado de las muñecas y la golpeó varias veces contra la pared y que luego se fue de casa. El oficial creyó sin dudar en Susan, tomó fotografías de las lesiones y emitió una orden de arresto en contra del hombre. El policía diría posteriormente que Susan realmente parecía ser una víctima de violencia doméstica, que se la vio angustiada y llorando y temía que su esposo regresara a su casa. De acuerdo a familiares cercanos, luego de la desaparición de Jeff, Susan estaba retraída y en pánico. Cuando pasaron 4 días sin tener noticias del hombre, su familia comenzó a preocuparse, ya que ni siquiera respondía a los llamados y estos iban directo al correo de voz. Su padre se desesperó aún más cuando su hijo no llamó para su aniversario de bodas, ya que él jamás olvidaba fechas importantes, y además le parecía extraño que su camioneta seguía en la entrada de la casa. Y por su parte, Susan seguía expresando a todos que temía que Jeff regresara y la lastimara. El sábado 18 de enero, Susan se reunió con sus padres y les dijo que se sentía física y mentalmente mal, y por alguna razón la conversación derivó en una pregunta por parte de su madre de que si ella había matado a Jeff. Susan confesó lo sucedido el 13 de enero, que había utilizado un cuchillo para apuñalarlo y que escondió el cuerpo en el patio trasero de su casa. Inmediatamente la madre de Susan se comunicó con un abogado, Neil Davis, quien luego se presentó en la estación de policía y si bien no reveló detalles,
les dio la dirección de la casa de Susan y les explicó que había un cuerpo en el lugar. El detective Reynolds junto a su equipo se presentaron en el domicilio. Reynolds había investigado cientos de homicidios durante sus 12 años de servicio, pero ninguno como el que estaba a punto de afrontar. En el patio de los Wright había obras de refacción sin terminar. Jeff había cavado un pozo poco profundo para instalar una fuente de agua. Fue ahí donde encontraron su cuerpo parcialmente enterrado. Estaba boca abajo y su hombro y brazo izquierdo quedaron expuestos. Al desenterrarlo descubrieron que estaba sin ropa, tenía corbatas atadas alrededor de sus muñecas y el cinto de una bata de baño en su tobillo derecho. Hallaron cera de vela en su muslo y en sus partes íntimas. Viendo la escena, los detectives dedujeron que el cuerpo pudo estar totalmente enterrado, pero el perro de la familia lo había desenterrado. Por otro lado, la habitación del matrimonio era un caos total. Las cortinas, techos, paredes y muebles salpicados de manchas hemáticas. En el caso de las paredes era claro que habían intentado ocultar las manchas pintando por encima. Un trozo de alfombra fue cortado y el resto blanqueado con lejía. Las autoridades encontraron un recibo de compra de 2 litros de lejía y jeans de mujer manchados con ese producto. La cama estaba totalmente destruida, lo que quedaba era el pie y los rieles, y el colchón estaba empapado en sangre. En el patio se encontró un cuchillo manchado con la punta rota, que luego sería encontrada en el cráneo de Jeff. Claramente, el detective sospechó que la responsable era Susan. La autopsia determinó que el hombre había sido apuñalado aproximadamente 193 veces. 41 en la cara, 23 en el cuello, 46 en el pecho, 22 en el abdomen, 7 en sus zonas íntimas y el resto en otras partes del cuerpo. Las heridas no eran profundas, ninguna habría sido fatal por sí sola, pero la suma de todas ellas fue lo que causó su muerte. El informe de toxicología mostró que Jeff tenía alcohol y sustancias ilícitas en su organismo, entre ellas GHB, una sustancia que comúnmente se utiliza para abusos en citas. El 18 de enero, Susan fue ingresada voluntariamente en la unidad psiquiátrica del hospital Ben Taub. El Dr. Brown, especialista que la atendió, sostuvo que la mujer le confesó que Jeff había estado abusando de ella física y emocionalmente durante años. En una entrevista, Susan diría que no podía contar lo que sucedía en su matrimonio y que su esposo no era el hombre bueno y tranquilo que todos conocían, sino que a puertas cerradas era un sádico manipulador. De acuerdo a su versión, cuando recién se casaron, él parecía ser el hombre perfecto, pero que tras el nacimiento de su primer hijo en 1998 cambió totalmente, que quien había sido considerado y amable se convirtió en controlador y exigente, que pretendía que ella fuera la madre y el ama de casa perfecta. La casa debía estar impecable, la cena puntual y el bebé recién nacido no debía llorar. Sostuvo que cuando ella no cumplía con los altos estándares, Jeff se ponía furioso, que en un inicio era solo ira, pero luego se volvió contra su hijo. Por otro lado, según ella, él la criticaba por el peso que ganó con el embarazo y que la llamó gorda e inútil cuando fue diagnosticada con depresión postparto, y que no la dejaba tomar el antidepresivo, ya que para él ser madre no era una ciencia espacial, que solo era cuestión de aguantar y hacer su trabajo. Susan dijo que intentó razonar con él para que mejorara su comportamiento, ya que él nunca la había tratado así antes de que naciera su hijo, y ella creía que podían solucionar las cosas. Pero cuando ella compartió sus malestares, él comenzó a maltratarla físicamente. Sostuvo que la pateaba y golpeaba repetidamente en el pecho, estómago, espalda y piernas. Si bien ella nunca le contó a su hermana Cindy, para esta no fue sorpresa cuando vio los hematomas en los brazos y piernas o los ojos morados de Susan en varias ocasiones. Por otro lado, su mejor amigo Jamie también sospechaba que Susan era maltratada, pero ella le decía que los hematomas eran productos de accidentes o que su hijo le había arrojado algún juguete. A pesar de todo lo que vivía, Susan dijo que sentía que su trabajo era mantener las apariencias. Cindy sostuvo en una entrevista que su hermana quería que las cosas se vieran hermosas por fuera para que nadie se cuestionara lo que sucedía dentro, y atribuyó ese comportamiento a su infancia, de cómo su padre abusaba de su madre y ellos lo naturalizaron. En verano de 1999, según Susan, Jeff la arrojó contra la pared.
Cindy dijo que vio el agujero del tamaño de su hermana en la pared al día siguiente, cuando fue a buscar a Susan y a su sobrino para llevarlo a casa de sus padres. Pero lamentablemente no se quedaron mucho. De acuerdo a Susan, Jeff la llamó y le dijo que la mataría a ella y a su hijo si no regresaban al día siguiente. Y de hecho, el hombre envió un camión de mudanzas a casa de sus suegros, y Susan terminó regresando con él. En diciembre del 2000 ella afirmó que perdió un embarazo luego de que él la pateara en la panza y que no pudo ir al hospital porque él se lo prohibió, ya que no podían pagar la factura médica. Esta situación se habría dado entre el nacimiento de sus hijos. Luego de que su Eva naciera en 2001, Susan tuvo nuevamente depresión posparto y según ella, Jeff no sentía la menor empatía por la situación y como para empeorar las cosas, él habría comenzado a engañarla. Y para eso se valía de sitios de citas en internet. Y como consecuencia de sus frecuentes infidelidades, él le contagió una enfermedad y por ese tiempo le contó a su hermana que él tenía problemas de consumo. Susan afirmó que cuando él estaba bajo los efectos de sustancias, abusaba de ella y por otro lado comenzó a lanzar a la bebé al aire a modo de juego. Y cuando ella le dijo que no lo hiciera porque accidentalmente podía dejarla caer, él le había respondido que ella no tenía derecho a decirle cuándo o cómo recoger a su hija, y que luego la arrojó contra la pared y la golpeó repetidamente. En 2003 todo habría empeorado, ya que según la mujer, cualquier cosa que pasara lo hacía estallar. Como dije, Susan no le contó a nadie sobre el supuesto abuso, aunque tanto su hermana como su mejor amigo sospechaban de que ella era víctima de violencia, pero nunca tuvieron su confirmación. Durante una entrevista, Susan dijo que sentía que era su culpa y que si podía ser lo suficientemente perfecta, él sería feliz y todo estaría bien como antes. Cuando le preguntaron por qué no se divorció, dijo que no pudo porque él la amenazó con matarla y ella lo creía capaz. Dijo que tiempo antes de los hechos él estaba fuera de control, que no ganaba tanto dinero y estaba constantemente frustrado por sus finanzas, que pasaba la mayor parte del tiempo ebrio, que en una oportunidad, mientras trabajaban en el patio trasero, le arrojó ladrillos. Por otro lado, sostuvo que las reglas que Jeff le imponía se volvieron cada vez más estrictas. Por ejemplo, solo le permitía ir al súper o a visitar a su madre, no podía salir de casa por más de 90 minutos y que cuando ella le pidió ir a unas clases universitarias, él se negó diciendo que lo que quería era engañarlo con otro hombre. Para Año Nuevo del 2003, según la mujer, él le dijo que ese sería su último año con vida. 2 semanas después, Susan cometió el terrible acto. El 23 de enero, ella fue arrestada sin derecho a fianza y acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su esposo de 34 años. Familiares y amigos de Jeff no creyeron que él hubiera sido violento. Para ellos, todo se trataba de una estrategia de Susan para reducir su pena. Con respecto a los hechos, la versión de la mujer fue que el lunes 13 de enero por la noche, Jeff llegó de su clase de boxeo con los ojos rojos y vidriosos. Dijo que estaba muy agitado y comenzó a jugar de forma brusca con su hijo de 4 años. Cuando el pequeño perdió el interés por el juego, él se enojó y supuestamente lo golpeó con el puño cerrado con tal fuerza que terminó en el sofá. Ante esto, ella lo confrontó y le dijo que si no buscaba ayuda profesional para su problema de consumo y de ira, lo dejaría. Según Susan, Jeff enfureció, la tiró a la cama, la pateó y finalmente la abusó. Ella dijo que mientras eso pasaba mantuvo los ojos cerrados y cuando él terminó la agresión, ella abrió los ojos, Jeff tenía un cuchillo en la mano y allí comenzó una lucha entre ellos. Y él recibió una herida en la ingle, lo que le permitió a ella tomar el cuchillo, luego lo empujó con toda su fuerza lejos de ella y temiendo por su vida, comenzó a apuñalarlo repetidamente. Según ella, en algún punto perdió contacto con la realidad y que no entendía que él estaba sin vida, sino que estaba segura de que despertaría y la lastimaría, por lo que continuó apuñalándolo una y otra vez. Durante su testimonio ante la corte, Susan lloró mientras explicó cómo apuñaló a su esposo en la cabeza, pecho, cuello, etc., y en sus partes íntimas por todas las veces que la obligó a mantener intimidad con él. Dijo que no podía parar de hacerlo y que se detuvo solo cuando su hijo de 4 años tocó la puerta. En ese momento entró en pánico, seguía creyendo que Jeff estaba vivo y que se despertaría y la atacaría. Su solución fue atarle una mano a la cama para que no escapara.
Luego escondió el cuchillo en la habitación, se puso una bata y llevó a su hijo a la cama. Posteriormente, sostuvo que tomó otro cuchillo de la cocina por miedo a que Jeff se hubiese escapado, algo que obvio no sucedió, así que continuó apuñalándolo. Susan no dio aviso a la policía ni fue con su familia o amigos. En lugar de eso, los días siguientes hizo cosas extrañas e incriminadoras. Ella explicó sus acciones como automáticas, porque se encontraba en una especie de nebulosa desde ese lunes hasta el sábado. Susan parecía tener respuesta para todo, y eso la hacía ver como culpable de matar a su esposo a sangre fría. Siguiendo con su versión, ella quería sacar a su esposo del dormitorio, para que cuando despertara no pudiera atacarla. Sostuvo que intentó sacarlo de la cama, pero al ser demasiado pesado, golpeó la cabeza y el torso de Jeff contra la mesa de noche, y eso provocó que se derramara cera de un fanal en ciertas partes del cuerpo. Para lograr su cometido, Susan ató a su esposo con corbatas a una muñeca con ruedas, de las utilizadas por las empresas de mudanza para mover objetos pesados. Así, finalmente logró trasladarlo al patio trasero, donde lo enterró. De acuerdo con Susan, ella no intentaba ocultar el cuerpo de Jeff, sino que buscaba que se le dificultara salir cuando despertara. Luego, la mujer dijo que se sentó en el sofá mirando hacia el patio trasero y permaneció despierta toda la noche, esperando que Jeff despertara y fuera tras ella. La realidad es que Susan mintió por casi una semana, actuando como si ella no hubiese matado a su esposo, aunque ella atribuyó todo ese comportamiento a su estado de obnubilación. Durante los días siguientes pintó el dormitorio y llevó el colchón con manchas hemáticas y partes de la cama destruida al patio, cortó las partes manchadas de la alfombra y blanqueó las otras con lejía. Sin embargo, ella insistió que no intentaba ocultar la evidencia, sino que seguía como fuera de la realidad, y se sentía aterrorizada de que Jeff regresara y encontrara la casa sucia y la golpeara. Luego fue al médico para que tratara sus heridas y a la policía para solicitar la orden de restricción, cosas que no había hecho nunca antes del hecho. Otro detalle no menor es que ella volvió a grabar el mensaje del contestador automático eliminando el nombre de Jeff. La pregunta es por qué hacerlo si pensaba que él regresaría. A pesar de lo increíble de la versión de Susan sobre su estado de conciencia, el Dr. Brown le creyó. Luego de que ella confesara y se internara en la unidad psiquiátrica, habló con el especialista durante varios días. Y a partir de esas entrevistas, él determinó que Susan estaba disociada de la realidad. El Dr. Brown la describió como soñadora y distraída, que respondía a sus preguntas con poca concentración, sin contacto visual, emociones planas y llanto continuo. Dijo que el contacto de Susan con la realidad era leve y también observó una paranoia obsesiva, ya que mientras estuvo internada estaba convencida de que Jeff regresaría y la mataría. El Dr. Brown la diagnosticó con trastorno por estrés postraumático y depresión, y creía que el estado de obnubilación de Susan era un mecanismo de defensa psicológico que elimina a la persona de su situación inmediata. Ella le contó al médico que cuando Jeff abusó de ella el día del hecho, apagó su mente para poder soportarlo. Para el especialista, ella esa noche tuvo realmente una crisis mental que duró varios días o semanas, donde ella entraba y salía de la realidad. De acuerdo al Dr. Brown, esto puede resultar poco creíble para personas que no sufrieron de trastorno por estrés postraumático o violencia de género, y de hecho la opinión del Dr. Brown no es poco frecuente, ya que muchos expertos en violencia doméstica informan que las víctimas pueden experimentar estados disociativos, especialmente luego de un episodio violento, y no suelen recordar los sucesos con claridad. El caso acaparó la atención de los medios nacionales y apodaron a Susan como la carnicera de ojos azules. El juicio inició a principios del 2004 en una sala repleta. El abogado de Susan, Neil Davis, era un novato relativamente inexperto, nunca había tenido un caso de asesinato que involucrara a una víctima de violencia doméstica. Y por otro lado, el abogado adjunto ni siquiera había tenido un caso de asesinato, por lo que desde el inicio no eran rivales para la fiscal Kelly Ziegler, con 15 años de experiencia y conocida por su agresividad y efectividad para lograr condenas. Y como si fuera poco, era de las mejores litigantes del país. Ziegler sabía que el jurado podía empatizar con Susan por ser joven y bonita, y su estrategia era que el jurado viera y sintiera lo que Jeff vivió. La fiscal creía que Susan mentía y que no había sido abusada.
En la apertura, Ziegler dijo que Susan planeó matar a Jeff para evitar un divorcio y beneficiarse con la póliza de $200.000 que poco tiempo antes del hecho fue adquirida por el hombre. Su versión de lo ocurrido era que Susan sedujo a su esposo, luego ató los brazos y piernas a la cama con la promesa de un juego íntimo, cuando en realidad buscaba dejarlo indefenso. Además, él tenía alcohol y sustancias en su organismo, y dijo que quizás Susan puso en la bebida el GHB para poder controlarlo. Ziegler dijo al jurado que luego de seducirlo al extremo, virtió cera en sus zonas íntimas y comenzó a apuñalarlo una y otra vez, y que luego pasó los días siguientes encubriendo el hecho, y que por la única razón que su plan fracasó fue porque el perro de la familia lo desenterró, algo que en realidad no fue así, ya que omitió decir que Susan confesó el hecho a su madre y su abogado dio aviso a la policía. Por parte de la acusación se llamó a declarar al detective Reynolds, quien encontró el cuerpo y estuvo presente en la autopsia. Este explicó que cuando alguien es apuñalado, la víctima intenta alejarse de su atacante, por lo que normalmente las heridas se dan en el costado o en la espalda. Pero en el caso de Jeff, la gran mayoría estaba en la parte frontal. Por eso deduce que el hombre estaba atado en posición de águila durante el ataque. El detective dijo que creía que Susan mentía en relación a que cometió el hecho en defensa propia, y era inexplicable cómo una mujer pequeña pudo arrebatarle el cuchillo a un hombre atlético de 1,85 m. Luego, la fiscal pidió a varios oficiales que armaran la cama con el colchón con las manchas hemáticas para hacer una demostración exacta de los hechos. Un hombre hizo de Jeff, lo ataron con las corbatas y el cinto de bata, y Ziegler, que era de contextura muy similar a la de Susan, se subió encima del hombre sosteniendo un cuchillo y comenzó a simular el apuñalamiento. Ziegler con esto convirtió el juicio en un gran espectáculo, al punto de que antes que el juicio terminara, productores de Hollywood emitieron un programa basado en la fiscal Ziegler. Durante su testimonio, Susan se mostró disgustada por la descripción de Ziegler sobre el hecho como una escena de bondage, además de darle a entender que ella no era una ama de casa tradicional y cristiana, ya que había sido bailarina en un club nocturno a sus 18 años. Por su parte, el abogado de Susan intentó convencer, aunque débilmente, que ella había sido abusada física y emocionalmente durante su matrimonio, que cometió el acto en defensa propia y que tuvo un colapso nervioso real que la llevó a ocultar el hecho. Sin embargo, Davis no hizo un buen trabajo, ya que en lugar de convocar a un experto en trastorno de estrés postraumático para que explicara la confusión de Susan, solo mencionó el trastorno al pasar y dio por sentado que todo el jurado entendía de qué se trataba. Por otro lado, trató el síndrome de la mujer maltratada con la misma liviandad, en lugar de llamar a un experto en el tema, nuevamente creyendo que el jurado sabía acerca de esto. Una experta en la cuestión, doctorada en Harvard, se había ofrecido voluntariamente, pero Davis no aceptó. Tampoco quiso llevar al estrado a la exnovia de Jeff, Misty, quien había pagado la fianza para que Jeff saliera de la cárcel en México. Ella misma se había acercado a los abogados y les contó que Jeff también había abusado de ella a principios de los 90, cuando trabajaba en un club de striptease, donde él era un cliente habitual. Al igual que con Susan, al principio fue muy encantador, pero con el tiempo su comportamiento cambió. Misty dijo que tenía dos caras. Cuando estaba sobrio era muy dulce, pero cuando bebía era malo y abusivo. Contó sobre una pelea en su departamento donde él la tiró al suelo por una escalera caracol, todo porque ella le devolvió un anillo de compromiso que él le regaló. Ella llamó a la policía para denunciar el hecho, pero Jeff le dijo a los oficiales que ella lo había golpeado primero. En otra oportunidad pelearon en un bar donde él rompió varios vasos y lastimó a Misty con un vidrio, por lo que alguien llamó a la policía y Jeff fue arrestado por asalto agravado. Ella fue llevada al hospital pero rechazó el tratamiento por miedo a que Jeff se enojara y para mitigar el asunto llamó a la policía y les dijo que todo se había tratado de un accidente. Otro testigo importante que tampoco fue llevado al estrado fue un vecino de Susan y Jeff, que dijo que en varias oportunidades vio cómo el hombre tomaba a Susan del brazo con mucha fuerza. Todo esto era conocido por el abogado de Susan, pero por unos errores de comunicación no convocó a Misty al estrado, quien hubiese sido una testigo clave para la defensa. Finalmente, tras 5 horas de deliberación, el jurado encontró a Susan de 27 años
culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a 25 años de prisión. Para los jurados fue un problema el hecho de que no hubo evidencia del abuso, pero de alguna manera empatizaron con la mujer, ya que los fiscales pedían 45 años de prisión. Posteriormente, un reconocido abogado de apelaciones, Brian Weiss, tomó el caso de Susan y apeló afirmando que el abogado Davis había realizado una defensa ineficaz y ganó la apelación, logrando que la sentencia se redujera a 20 años. En enero del 2021, Susan fue liberada tras cumplir 16 años en prisión y permaneció en libertad condicional hasta el 2024. La mujer perdió los derechos parentales de sus dos hijos, quienes fueron criados por la familia de Jeff. Amigos, hasta aquí la información sobre este caso. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido esta modalidad de video, si les parece que va o no, pero bueno, como les dije, es la manera que encontré para poder subirles videos más seguido. Y si no lo hicieron, por favor, no se olviden de dejarme su like. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.